Muy bien, muchachos. Ahora, luego de haber visto los elementos de la circunferencia, vamos a ver cuáles son los tipos de circunferencia. A ver, cuando la circunferencia está completa, cuando la circunferencia está completita, simplemente se le llama circunferencia. Cuando tú tienes la mitad de una circunferencia, la mitad de una circunferencia se llama semicircunferencia. Ahora, profesor, ¿por qué la mitad de una circunferencia se llama semicircunferencia? Porque la palabra semi significa mitad. Y si la palabra semi significa mitad, entonces la palabra semicircunferencia será la mitad de la circunferencia. Ahora, la cuarta parte de una circunferencia se llama cuadrante. Profesor, ¿y por qué la cuarta parte de una circunferencia se llama cuadrante? Porque la palabra cuadrante, de manera literal, significa cuarta parte. Por eso es un nombre cuadrante. Cuadrante significa cuarta parte. En este caso sería la cuarta parte de la circunferencia. Entonces ya hemos observado que la circunferencia puede estar completa y simplemente se llama circunferencia. Podemos tener la mitad de la circunferencia y se llama semicircunferencia. O tenemos la cuarta parte de la circunferencia, que simplemente se le llama cuadrante. Entonces, ya sabiendo cuáles son los tipos de circunferencia, vamos a pasar a ver cuáles son las propiedades de la circunferencia. ¿Sí? Cuando yo me refiero a propiedades, me refiero a algunas cositas especiales que solamente se cumplen en esto conocido como circunferencia. Así que vamos a ver. La primera propiedad se le conoce como la propiedad del ángulo formado por tangentes, pero esta propiedad tiene un nombre bastante curioso. También se le conoce también se le conoce como la famosa propiedad del pollito. Profesor, ¿y por qué se le conoce como la propiedad del pollito? Porque si nosotros tenemos un poquito de imaginación, mira, por acá ya le he puesto su ojito y por acá le voy a completar. Si tú usas un poco tu imaginación, vamos a encontrar por acá como si esto fuera, mira, como si esto fuera la cabecita de un pollito y acá estaría su piquito, ¿ves? Entonces, ¿qué me dice la propiedad del pollito? La propiedad del pollito me dice que el piquito más la carita siempre van a sumar 180. El piquito más la carita siempre van a sumar 180. Repito, el piquito más la carita siempre van a sumar 180. O sea que en este caso sería que alfa más tita va a ser igual a 180. Por acá tenemos un problemita para practicar esto, que me dice hallar el mayor valor, acá solamente debe decir hallar el valor del arco AB en la siguiente figura. Mira, el arco AB es este que está acá. Es este que estoy señalando ahora. Que obviamente en este gráfico de la derecha lo he resaltado. Y el arco AB es este pedacito que yo he resaltado de rojo. Y que como me están pidiendo a mí hallar el arco AB, yo le he puesto que sea X. Pero oye, si nosotros en este problema aplicamos la propiedad del pollito, ¿qué me dice la propiedad del pollito? Porque mira, acá estaría la cabecita del pollito y acá estaría el piquito. ¿Qué me dice la propiedad del pollito? Muy fácil. La propiedad del pollito me dice que el piquito más la carita siempre van a sumar 180. El piquito
más la carita siempre van a sumar 180. Entonces sería que 42 más X o X más 42 me va a dar 180. El 42 pasa a restar y obviamente el valor de X va a ser 138. Recuerda, hemos usado acá la propiedad del pollito, la que me dice que el piquito más la carita me tiene que dar 180. Sería que X más 42 va a ser igual a 180. El 42 pasa a restar y obviamente X va a ser igual a 138. Acá hay una segunda propiedad que se le conoce como la propiedad del ángulo por cuerdas. Profesor, ¿por qué esta propiedad se le conoce como la propiedad del ángulo por cuerdas? Muy simple. Se le conoce como la propiedad del ángulo por cuerdas porque en esta propiedad, mira, vamos a tener cuerda y cuerda. Y cuando tú tienes cuerda y cuerda, se va a formar un ángulo, que en este caso es alfa, y se va a formar un arco, que en este caso es tita. ¿Qué me dice la propiedad? Algo muy simple, solamente sigue ahí el sentido de las flechitas. Que si tú quieres ir de ángulo hacia arco, multiplicas por 2. Y si tú quieres ir de arco hacia ángulo, divides entre 2, ¿ya? De nuevo, cuando tú tienes cuerda y cuerda, si tú quieres ir de ángulo hacia arco, multiplicas por 2. Y si tú quieres ir de arco hacia ángulo, divides entre 2. Acá tenemos un ejemplito. El problema me dice hallar x en, y aquí está el gráfico de la izquierda. Mira, ve, acá primero vamos a aplicar la propiedad del pollito, porque aquí está la cabecita del pollito y aquí está el piquito. ¿Y qué me dice la propiedad del pollito? Que el piquito más la carita tienen que sumar 180. Si el piquito vale 80, ¿cuánto tendría que ser la carita? La carita tendría que ser 100. ¿Por qué? Porque el piquito más la carita tienen que sumar 180. 80 más la carita que tiene que ser 100, 80 más 100 sería 180. Así como está por acá, ¿ves? Acá esta carita vale 100, más el piquito 80, la suma de los dos es 180, tal y cual como dice la propiedad del pollito. Ahora, sabiendo de que este arco, que en este caso lo he puesto de azul, vale 100, en esta circunferencia tenemos cuerda y cuerda. Y cuando tenías cuerda y querías ir de arco hacia ángulo, divido entre 2. Por lo tanto, equivale 50. Recuerda, cuando tú tienes cuerda y quieres ir de arco hacia ángulo, divides sobre 2. Así como me dice esta propiedad que hemos estudiado. Pasamos a la propiedad del ángulo central. A la propiedad del ángulo central se le conoce así porque ese ángulo tiene que estar en el centro. Mira acá, mira este gráfico. Si nosotros observamos, este ángulo alfa está en el centro. Aquí está el centro, ¿no? ¿Y qué me dice la propiedad? Este ángulo que está acá se le llama ángulo central porque se encuentra en el centro. Pero ¿qué me dice la propiedad? La propiedad me dice de que el ángulo central, o sea, cuando el ángulo está en el centro, se cumple de que el ángulo y su arco, mira cómo son, el ángulo y su arco como son iguales. Cuando el ángulo está en el centro, el ángulo y su arco son iguales. Vamos a aplicar esta propiedad. El problema me dice hallar el valor de x en, nada más. Lo primero que yo quiero que tú observes es lo siguiente. Este ángulo de 30 está en el centro. ¿Y qué me dice la propiedad del ángulo central? Que cuando el ángulo está en el centro, el ángulo y su arco son iguales. O sea que si el ángulo central mide 30, su arco también tendrá que ser 30, así como acá. Ahora, pero en la misma circunferencia, para el caso de X,
yo tengo cuerda y cuerda. ¿Y qué pasaba cuando yo tenía cuerda y cuerda? Si yo quería ir de arco hacia ángulo, divido entre 2. Si yo quiero ir de arco, que vale 30, hacia el ángulo, divido entre 2. 30 entre 2 equivaldría 15.